Imagina esto. Es una noche cualquiera en Beirut, la ciudad que nunca duerme del Medio Oriente. Una metrópoli que ha sido destruida y reconstruida tantas veces que sus habitantes ya perdieron la cuenta. Las calles del barrio de Dahie, el bastión sur de la ciudad, están llenas de vida. Vendedores ambulantes gritando precios, familias cenando en restaurantes con las puertas abiertas, niños jugando en las aceras mientras sus padres fuman arguile en los balcones, mezquitas iluminadas con luces verdes, carteles enormes con los rostros de mártires y líderes de Hezbollah colgando de cada edificio. Y en medio de todo ese caos organizado, una ambulancia avanza a toda velocidad por las calles estrechas. Las sirenas encendidas, las luces rojas y azules rebotando contra las fachadas de los edificios. La gente se aparta instintivamente. Los coches se hacen a un lado. Nadie cuestiona una ambulancia. Nadie detiene una ambulancia. Es el único vehículo en el mundo que tiene pase libre absoluto. En cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier conflicto, incluso en las zonas más militarizadas del planeta, una ambulancia pasa sin ser cuestionada. Y exactamente por eso, el Mossad eligió una. Porque dentro de esa ambulancia no hay paramédicos, no hay equipo médico, no hay camilla preparada para salvar una vida. Dentro de esa ambulancia hay un equipo de agentes del servicio de inteligencia más letal del mundo, armados, entrenados, con una misión específica: entrar a un hospital, localizar a un comandante de Hezbollah que se recupera de una operación quirúrgica y eliminarlo, ahí mismo, en su cama de hospital, rodeado de enfermeras, doctores y pacientes. Suena imposible, suena a ficción, suena al guión de una película que rechazarías por ser demasiado exagerada. Pero no es ficción. Ocurrió. Y la forma en que ocurrió es tan perturbadora, tan audaz y tan meticulosamente planificada que cuando termines de escuchar esta historia, vas a cuestionar cada ambulancia que veas pasar por tu calle. Quédate, porque lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre la forma en que miras el mundo. Para entender esta historia, primero necesitas entender qué es Hezbollah y por qué Israel lo considera la amenaza más peligrosa en sus fronteras. Más peligrosa que Hamás. Más peligrosa que cualquier ejército convencional de la región. Más peligrosa, incluso, que el programa nuclear iraní. Y esa es una afirmación enorme, pero los israelíes la sostienen con argumentos que vale la pena analizar. Hezbollah nació en 1982, durante la invasión israelí del Líbano. Cuando las tropas israelíes cruzaron la frontera y avanzaron hasta Beirut, destruyendo todo a su paso, un grupo de clérigos chiitas, respaldados por la Guardia Revolucionaria de Irán, decidió que necesitaban crear algo nuevo. No un partido político, no un movimiento social, un ejército. Un ejército guerrillero capaz de hacer lo que ningún ejército árabe convencional había logrado en décadas: obligar a Israel a retirarse. Y lo lograron. En el año 2000, después de 18 años de ocupación, Israel se retiró del sur del Líbano. Fue la primera vez en la historia del Estado de Israel que se retiraba de un territorio ocupado sin un acuerdo de paz. Fue una victoria militar y simbólica enorme para Hezbollah. Y desde ese momento, la organización se transformó en algo mucho más grande que una simple milicia. Hezbollah se convirtió en un Estado dentro de un Estado. Tiene su propio ejército, con un arsenal estimado en más de 150.000 cohetes y misiles. Tiene su propia red de hospitales, escuelas y servicios sociales. Tiene representación en el Parlamento libanés. Tiene su propia cadena de televisión, Al-Manar. Tiene células operativas en América Latina, África, Europa y el sudeste asiático. Y tiene algo que lo hace único entre todas las organizaciones armadas del mundo: un nivel de entrenamiento, disciplina y sofisticación militar que rivaliza con ejércitos regulares de países medianos. El hombre que construyó gran parte de esa capacidad militar, el hombre que transformó a Hezbollah de una milicia guerrillera en una fuerza capaz de enfrentar al ejército israelí en combate abierto, era el comandante al que el Mossad había decidido eliminar. No voy a usar su nombre real porque los detalles específicos de esta operación siguen siendo clasificados y hay versiones contradictorias sobre la identidad exacta del objetivo.
Lo que sí sabemos, por fuentes de inteligencia filtradas a lo largo de los años, por investigaciones periodísticas de medios como Der Spiegel, The Times of London y Al Jazeera, y por testimonios de exoficiales de inteligencia tanto israelíes como libaneses, es que el objetivo era un comandante de alto rango de la estructura militar de Hezbollah, un hombre responsable de planificar operaciones contra Israel, un hombre que coordinaba el flujo de armas iraníes hacia el Líbano, un hombre que, según los archivos del Mossad, tenía las manos manchadas con la sangre de soldados y civiles israelíes. Y este hombre estaba en un hospital, vulnerable, inmóvil, recuperándose de una cirugía. El momento perfecto. Pero el problema era el lugar, porque este hospital no estaba en una zona neutral, no estaba en un país amigable, estaba en Dahiyeh, el corazón del territorio de Hezbollah, el barrio más vigilado, más protegido y más peligroso de todo Beirut. Un lugar donde cada esquina tiene ojos, donde cada extraño es inmediatamente notado, seguido y reportado, donde la seguridad de Hezbollah opera con una eficiencia paranoica que haría orgulloso a cualquier servicio de inteligencia del mundo. Entrar a Dahiyeh como agente extranjero es prácticamente un suicidio. Entrar a un hospital dentro de Dahiyeh, donde se recupera un comandante protegido, es una locura absoluta. Y hacerlo, ejecutar al objetivo y salir con vida es algo que la mayoría de los expertos en inteligencia considerarían imposible. Pero el Mossad no cree en lo imposible, solo cree en lo difícil. La planificación de esta operación comenzó meses antes de la ejecución, posiblemente años, y lo primero que necesitaban era información detallada, precisa, actualizada al minuto, porque en una operación como esta, un solo dato incorrecto significaba la muerte de todo el equipo. El Mossad necesitaba saber en qué hospital estaba el objetivo, en qué piso, en qué habitación, cuál era su estado de salud exacto, cuántos guardaespaldas tenía, dónde estaban posicionados, cuáles eran sus turnos, cuándo cambiaban de guardia, cuántas enfermeras entraban y salían, cuál era la disposición exacta de los pasillos, las salidas de emergencia, las escaleras, los ascensores, cuáles eran los protocolos de seguridad del hospital, cuántas cámaras había, dónde estaban los puntos ciegos. Para obtener toda esta información, el Mossad recurrió a su red de inteligencia humana dentro del Líbano. Y aquí hay que hacer una pausa para explicar algo que mucha gente no sabe. Israel ha mantenido durante décadas una red de espías y colaboradores dentro del Líbano que es probablemente una de las más extensas de cualquier servicio de inteligencia en cualquier país enemigo. Durante la ocupación israelí del sur del Líbano, entre 1982 y 2000, el Shin Bet y el Mossad reclutaron a cientos, posiblemente miles, de libaneses como informantes. Algunos fueron reclutados por dinero, otros por chantaje, otros por convicción ideológica, y muchos de ellos permanecieron activos incluso después de la retirada israelí. Hezbollah lo sabe, y por eso dedica recursos enormes a la contrainteligencia. Han desmantelado decenas de redes de espionaje israelíes a lo largo de los años. Han ejecutado a colaboradores. Han encarcelado a otros, pero por cada red que desmantelan, el Mossad construye otra. Es un juego interminable. Para esta operación en particular, el Mossad activó fuentes dentro del sistema de salud libanés, personas que trabajaban en hospitales, en clínicas, en laboratorios, personas que tenían acceso a registros médicos, a horarios de cirugía, a protocolos de admisión. A través de estas fuentes, lograron confirmar la ubicación exacta del objetivo, su estado de salud y, lo más importante, el periodo de tiempo durante el cual estaría más vulnerable, los días inmediatamente posteriores a su cirugía, cuando estaría sedado, conectado a monitores y físicamente incapaz de resistirse o huir. Una vez que tuvieron la inteligencia, comenzó la fase de diseño operativo. Y aquí es donde la genialidad retorcida del plan se hace evidente. El problema central era este: ¿cómo meter a un equipo de asesinos dentro de un hospital protegido por Hezbollah en el corazón de Dahiyeh sin que nadie los detecte? Un hospital tiene seguridad, tiene guardias, tiene cámaras, tiene personal que conoce a todos los que entran y salen. Y un hospital donde se recupera un comandante de Hezbollah
tiene todo eso multiplicado por 10. Guardaespaldas armados en la puerta de la habitación, agentes de seguridad de Hezbollah en el lobby, vigilancia constante. Cualquier persona desconocida que intentara subir al piso donde estaba el comandante sería detenida inmediatamente. Cualquier vehículo sospechoso que se acercara al hospital sería interceptado. Cualquier movimiento fuera de lo normal sería reportado en segundos. Pero hay un vehículo que nadie detiene. Hay un vehículo que tiene acceso garantizado a cualquier hospital del mundo, a cualquier hora, sin cuestionamientos. Un vehículo que, por su propia naturaleza, genera urgencia y cooperación inmediata en lugar de sospecha. Una ambulancia. El plan era tan simple en concepto como complejo en ejecución. Conseguir una ambulancia real, con placas reales, con marcas reales, indistinguible de cualquier ambulancia legítima que operara en Beirut. Equiparla con agentes disfrazados de paramédicos, con uniformes auténticos, con credenciales falsas pero convincentes, con equipo médico real para mantener la cobertura. Llegar al hospital simulando una emergencia médica. Usar la confusión y la urgencia inherentes a una llegada de ambulancia para infiltrar al equipo en el edificio. Localizar la habitación del objetivo. Ejecutar la misión. Y salir en la misma ambulancia antes de que nadie entendiera qué había pasado. Suena simple, pero la cantidad de variables que tenían que controlar era monstruosa. Primero, la ambulancia. No podían simplemente comprar una ambulancia y pintarla. Tenía que ser idéntica a las ambulancias que operaban en Beirut. Las marcas correctas, los colores correctos, las placas correctas, el equipamiento interior correcto, incluso los pequeños detalles, las calcomanías desgastadas, las abolladuras normales del uso diario, el olor a desinfectante, todo tenía que ser perfecto. Porque si un solo guardia de seguridad notaba algo fuera de lugar en esa ambulancia, el equipo estaba muerto. Segundo, los uniformes y las identidades. Los agentes necesitaban parecer paramédicos libaneses, no turistas europeos disfrazados de paramédicos. Paramédicos libaneses reales. Eso significaba hablar árabe con acento libanés perfecto, conocer la jerga médica local, saber los protocolos de emergencia del sistema de salud libanés, poder responder preguntas casuales del personal del hospital sin levantar sospechas. Cada agente fue entrenado durante semanas, posiblemente meses, en estos detalles. Tercero, la sincronización. El equipo tenía una ventana de tiempo extremadamente reducida. Desde el momento en que la ambulancia llegara al hospital hasta el momento en que los agentes tuvieran que estar de vuelta en la ambulancia y lejos del edificio, no podían pasar más de unos pocos minutos. Cada segundo adicional aumentaba exponencialmente el riesgo de detección. Y cuarto, la salida. Este era quizás el aspecto más difícil de toda la operación. Entrar era complicado, pero salir era potencialmente suicida. Porque una vez que se descubriera que el comandante estaba muerto, Dahieh entero entraría en modo de guerra. Cada calle sería bloqueada, cada vehículo sería detenido, cada persona sería interrogada. Hezbollah activaría a cientos de milicianos en minutos. Las carreteras que salían del barrio se convertirían en trampas mortales. La ambulancia, que había sido su mejor disfraz para entrar, se convertiría en el vehículo más buscado de todo el Líbano. El Mossad lo sabía. Y por eso diseñaron no solo un plan de entrada, sino múltiples rutas de escape, con vehículos de respaldo posicionados en puntos estratégicos, agentes de apoyo en intersecciones clave y posiblemente incluso una extracción marítima desde la costa libanesa como última opción. La noche de la operación. Las calles de Dahieh están relativamente tranquilas. Es tarde. La mayoría de los negocios han cerrado. El tráfico es ligero. Las condiciones son ideales. La ambulancia aparece en una de las avenidas principales que conducen al hospital. Las sirenas están encendidas. Las luces intermitentes iluminan las fachadas de los edificios con destellos rojos y azules. El conductor mantiene una velocidad consistente con una emergencia real, lo suficientemente rápida para transmitir urgencia, pero no tan rápida como para perder el control o llamar la atención por conducción errática. En las calles, la reacción es la esperada. Los pocos coches que hay se apartan.
Los peatones se detienen a mirar por un momento y luego continúan su camino. Los puestos de control de Hezbollah, que normalmente detienen y revisan cualquier vehículo sospechoso, dejan pasar la ambulancia sin dudarlo. Porque detener una ambulancia en una emergencia es algo que nadie hace. Es un instinto universal. Una ambulancia significa que alguien se está muriendo y nadie quiere ser responsable de retrasar la ayuda a alguien que se está muriendo. La ambulancia llega al hospital. Se detiene en la entrada de emergencias. Las puertas traseras se abren. 2 hombres vestidos con uniformes de paramédico bajan rápidamente, llevando una camilla plegable y un maletín médico. Sus movimientos son rápidos, eficientes, completamente consistentes con paramédicos que acaban de llegar con un paciente crítico. Un tercer agente permanece en la cabina del conductor con el motor encendido. El personal de emergencias del hospital los ve llegar. Es una escena que han visto miles de veces. Paramédicos llegando con un paciente. Nada fuera de lo normal. La enfermera de turno se acerca para preguntar por el paciente. Uno de los agentes responde en árabe libanés perfecto, proporcionando una historia clínica inventada pero convincente. Menciona síntomas. Menciona signos vitales. Usa terminología médica precisa. Todo suena legítimo. Pero en lugar de dirigirse a la sala de emergencias, los agentes se desvían. Es un movimiento sutil, casi imperceptible en el caos controlado de un hospital nocturno. En lugar de girar a la izquierda hacia urgencias, giran a la derecha, hacia los ascensores, hacia las habitaciones de los pacientes internados, hacia el piso donde su objetivo yace inconsciente, conectado a monitores, con una vía intravenosa en el brazo y un guardia armado dormitando en una silla junto a su puerta. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de minutos. Los detalles exactos varían según la fuente. Algunas versiones dicen que los agentes neutralizaron silenciosamente al guardia de la puerta con una técnica de estrangulamiento que lo dejó inconsciente sin hacer ruido. Otras versiones sugieren que el guardia fue engañado con una historia sobre una emergencia médica del paciente que lo hizo alejarse de la puerta el tiempo suficiente para que los agentes entraran. Lo que sí se sabe es que los agentes entraron a la habitación. El comandante estaba en la cama, sedado por los medicamentos posoperatorios. Posiblemente consciente, posiblemente no. Los agentes no le dispararon. Un disparo habría alertado a todo el hospital. En lugar de eso, utilizaron un método silencioso. Según las reconstrucciones más aceptadas, le inyectaron una sustancia letal a través de la vía intravenosa que ya estaba conectada a su brazo. Fue rápido, fue silencioso, fue limpio. La sustancia se mezcló con los medicamentos que ya fluían por sus venas. Su corazón se detuvo en minutos. Para cuando el personal médico notara que algo andaba mal, los agentes ya estarían lejos. Y eso es exactamente lo que pasó. Los agentes salieron de la habitación. Caminaron por el pasillo con la misma urgencia controlada con la que habían entrado. Bajaron por las escaleras, evitando los ascensores donde podrían quedar atrapados. Salieron por la entrada de emergencias. Subieron a la ambulancia. El conductor arrancó. Las sirenas se encendieron de nuevo. Y la ambulancia desapareció en las calles de Beirut como si nunca hubiera existido. Pasaron horas antes de que alguien se diera cuenta de lo que había ocurrido. Cuando las enfermeras entraron a la habitación del comandante para su ronda nocturna, lo encontraron muerto. Inicialmente, la muerte fue atribuida a complicaciones posoperatorias. Un paciente que muere después de una cirugía mayor no es algo extraordinario. Triste, sí. Sospechoso, no necesariamente. Pero Hezbollah no compra explicaciones fáciles. No cuando se trata de uno de sus comandantes más importantes. Inmediatamente activaron su propio aparato de investigación. Interrogaron al personal del hospital, revisaron las cámaras de seguridad, analizaron los registros de entrada y salida, examinaron las sustancias que se le habían administrado al comandante. Y poco a poco, pieza por pieza, la verdad empezó a emerger. La ambulancia que había llegado esa noche no estaba registrada en ningún servicio de emergencias de Beirut. Los paramédicos que bajaron de ella no aparecían en ningún registro del Ministerio de Salud libanés. Las credenciales que habían mostrado eran falsificaciones perfectas, y el paciente que supuestamente transportaban nunca existió. Cuando Hezbollah entendió lo que había pasado, la furia fue indescriptible.
No solo habían perdido a un comandante clave, habían sido humillados en su propio territorio, en su propio bastión. En un hospital que se suponía debía ser impenetrable, el mensaje era devastador. Ni siquiera en el corazón de Daye, rodeados de sus propios hombres, estaban seguros. La noticia no fue publicada ampliamente. Hezbollah controla firmemente la narrativa mediática en sus zonas de influencia. La muerte del comandante fue reportada como resultado de complicaciones médicas. No hubo conferencias de prensa como en Dubái. No hubo imágenes de cámaras de seguridad filtradas a los medios. Hezbollah, a diferencia de las autoridades de Dubái, no tenía ningún interés en que el mundo supiera lo que realmente había ocurrido, porque admitir que el Mossad había penetrado su seguridad hasta ese punto habría sido una derrota propagandística tan grande como la derrota militar. Pero dentro de los círculos de inteligencia, la historia se filtró. Exoficiales del Mossad, en entrevistas bajo condición de anonimato, han aludido a operaciones en hospitales libaneses. Analistas de inteligencia occidentales que trabajan en la región han confirmado elementos de la historia. Y periodistas de investigación que han dedicado años a rastrear las operaciones encubiertas del Mossad en el Líbano han publicado reconstrucciones que, aunque incompletas, pintan un cuadro consistente. Lo que hace que esta operación sea fundamentalmente diferente de la de Dubái es precisamente lo que la hace más perturbadora. En Dubái, el Mossad operó en territorio relativamente neutral. Dubái no era enemigo de Israel. Los Emiratos Árabes Unidos, aunque oficialmente no tenían relaciones diplomáticas con Israel en 2010, mantenían canales de comunicación discretos. El riesgo era alto, pero el entorno era manejable. En Beirut, el Mossad operó en territorio activamente hostil. El Líbano y Israel están técnicamente en estado de guerra. Hezbollah tiene capacidad militar real para responder. La seguridad en Daye está diseñada específicamente para detectar y neutralizar operaciones de inteligencia israelíes. Cada aspecto de la operación era exponencialmente más peligroso que cualquier cosa que se pudiera hacer en Dubái o en cualquier otro lugar. Y sin embargo, lo hicieron. Entraron, ejecutaron, salieron y nadie los detuvo. Hay una dimensión de esta historia que va más allá de la operación militar en sí y que toca algo mucho más profundo. El uso de una ambulancia como vehículo de infiltración para un asesinato viola uno de los principios más sagrados de la humanidad, la neutralidad médica. Desde la creación de la Cruz Roja en 1863, existe un consenso internacional de que los vehículos médicos, los hospitales y el personal de salud son neutrales en cualquier conflicto. Las convenciones de Ginebra protegen específicamente a las ambulancias y al personal médico de ser atacados. Y esta protección se basa en un pacto tácito. Las ambulancias no se usan como armas, y a cambio, las ambulancias no son objetivos. Cuando un servicio de inteligencia utiliza una ambulancia como cobertura para una operación de asesinato, destruye ese pacto. No solo para esa operación específica, sino para todas las ambulancias, en todas partes, para siempre. Porque una vez que se establece el precedente de que una ambulancia puede ser un vehículo de asesinos, cada ambulancia se convierte en sospechosa. Y cuando las ambulancias se vuelven sospechosas, la gente que realmente necesita ayuda médica de emergencia paga el precio. Esto no es una preocupación teórica. En zonas de conflicto en todo el mundo, las ambulancias ya son frecuentemente detenidas, registradas y a veces atacadas porque los combatientes sospechan que están siendo utilizadas para transportar armas o combatientes. En Siria, en Yemen, en Gaza, las ambulancias han sido bombardeadas con la justificación de que podrían estar siendo utilizadas con fines militares. Y cada operación como la del Mossad en Beirut proporciona una excusa más, una justificación más, para que los actores armados traten a las ambulancias como objetivos legítimos. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado repetidamente este tipo de prácticas. Organizaciones humanitarias de todo el mundo han advertido que el uso militar de símbolos médicos socava la capacidad de las organizaciones de salud para operar en zonas de conflicto. Médicos Sin Fronteras ha documentado cientos de casos en los que sus vehículos han sido atacados o detenidos por sospechas alimentadas precisamente por este tipo de operaciones. Para el Mossad, sin embargo, la ecuación era diferente.
Desde su perspectiva, el objetivo era un comandante enemigo responsable de la muerte de ciudadanos israelíes. Eliminarlo era una cuestión de seguridad nacional, y los medios utilizados, por controversiales que fueran, estaban justificados por el fin. Es la lógica fría del realismo de inteligencia, donde la moral es un lujo que no siempre se pueden permitir. Pero la pregunta persiste: ¿dónde está el límite? Si una ambulancia puede ser usada para matar, ¿qué impide que un autobús escolar sea usado como cobertura para la próxima operación? ¿O un camión de ayuda humanitaria? ¿O un vehículo de la ONU? Cada vez que se cruza una línea roja, la siguiente línea roja se vuelve más fácil de cruzar, y eventualmente no quedan líneas rojas. Esta operación también reveló algo importante sobre la guerra de inteligencia entre Israel y Hezbolá, que a menudo se pasa por alto en los análisis convencionales: la profundidad de la penetración israelí en el Líbano. Para ejecutar una operación de esta complejidad dentro de Dahieh, el Mossad necesitaba algo más que tecnología y entrenamiento. Necesitaba personas en el terreno. Personas que pudieran proporcionar información en tiempo real sobre la ubicación del objetivo, el estado de la seguridad del hospital, las rutas de acceso y escape, y docenas de otros detalles que solo alguien físicamente presente en la zona podría conocer. Esto significa que el Mossad tenía, y probablemente sigue teniendo, agentes o colaboradores dentro del propio ecosistema de Hezbolá. Personas que viven en Dahieh, que trabajan en instituciones vinculadas a Hezbolá, que tienen acceso a información clasificada, y que por razones que solo ellas conocen, están dispuestas a arriesgar sus vidas para pasar esa información a Israel. Hezbolá es obsesivamente consciente de esta amenaza. Han ejecutado a docenas de supuestos espías israelíes a lo largo de los años. Han implementado sistemas de contrainteligencia cada vez más sofisticados. Han limitado la información compartida dentro de su propia organización para minimizar el daño que un solo topo pueda causar. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, el Mossad sigue encontrando la manera de penetrar sus defensas. La operación de la ambulancia fue la prueba más dramática de esta penetración. No se puede ejecutar algo así basándose únicamente en inteligencia de señales o vigilancia satelital. Se necesitan ojos y oídos en el terreno, personas de carne y hueso que viven dentro del sistema enemigo y que proporcionan la inteligencia humana, sin la cual ninguna operación de esta naturaleza es posible. Si alguien le hubiera preguntado a cualquier experto en inteligencia, antes de que esta operación ocurriera, si era posible que el Mossad ejecutara a un comandante de Hezbolá dentro de un hospital en Dahieh usando una ambulancia falsa, la mayoría habría dicho que no, que era demasiado arriesgado, que las probabilidades de éxito eran demasiado bajas, que el costo potencial de un fracaso, agentes capturados o muertos, un escándalo internacional, una escalada militar, era demasiado alto. Pero el Mossad lo hizo de todos modos. Y no porque fueran temerarios o irresponsables. Lo hicieron porque habían calculado cada variable, habían ensayado cada escenario, habían preparado contingencias para cada cosa que pudiera salir mal. Y habían llegado a la conclusión de que el beneficio de eliminar a este objetivo específico superaba todos los riesgos. Esta operación, más que cualquier otra en la historia reciente del Mossad, demuestra algo que los analistas de inteligencia llevan décadas debatiendo. En el espionaje moderno, la audacia calculada sigue siendo el arma más poderosa. Toda la tecnología del mundo, los satélites, los drones, la inteligencia artificial, la vigilancia electrónica, no puede reemplazar la voluntad de poner a seres humanos en situaciones de riesgo extremo para lograr un objetivo. El Mossad no ganó esa noche porque tuviera mejor tecnología que Hezbolá. Ganó porque estaba dispuesto a hacer algo que nadie esperaba, porque convirtió el símbolo universal de salvación en un arma mortal, porque entendió que la mayor vulnerabilidad de cualquier sistema de seguridad no está en sus cámaras ni en sus guardias, sino en sus suposiciones. Y la suposición más peligrosa de todas es creer que hay ciertas cosas que nadie se atrevería a hacer. Hay una lección en esta historia que trasciende el mundo de la inteligencia y que aplica a la vida en general. Las cosas que damos por sentadas, las suposiciones que nunca cuestionamos,
Las verdades que consideramos evidentes son precisamente las que nos hacen más vulnerables. Nadie cuestiona una ambulancia. Nadie sospecha de un paramédico. Nadie revisa a un médico que corre por el pasillo de un hospital. Y es exactamente esa confianza ciega, esa suposición de que ciertas cosas son lo que parecen, la que fue explotada con una precisión quirúrgica en esta operación. El mundo de la inteligencia opera en los espacios que el resto de nosotros damos por seguros. En los hospitales, en los hoteles, en los aeropuertos, en los restaurantes, en los lugares donde bajamos la guardia porque creemos que estamos protegidos. Y es precisamente en esos lugares donde las operaciones más audaces tienen lugar. La ambulancia que entró a ese hospital en Beirut parecía exactamente igual a cualquier otra ambulancia. Las personas que bajaron de ella parecían exactamente iguales a cualquier otro paramédico. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Y sin embargo, dentro de esa apariencia de normalidad, se escondía una de las operaciones de asesinato más atrevidas de la historia moderna. La próxima vez que escuches una sirena de ambulancia, la próxima vez que veas luces rojas y azules rebotando contra los edificios de tu calle, vas a recordar esta historia y vas a preguntarte, aunque sea por un segundo, si esa ambulancia es realmente lo que parece. Probablemente sí lo sea. Probablemente sea exactamente lo que aparenta. Paramédicos corriendo para salvar una vida. Pero después de escuchar esta historia, ese probablemente ya nunca será suficiente. Porque ahora sabes que en algún lugar del mundo, en algún momento de la historia, una ambulancia no fue un vehículo de salvación, fue un arma. Y las personas que viajaban en ella no iban a salvar una vida, iban a terminar con una. Así funciona el mundo de las sombras, así operan las agencias que mueven los hilos invisibles del poder global. Y así, en una noche cualquiera en Beirut, el símbolo más sagrado de la medicina fue convertido en el instrumento perfecto de la muerte. Si esta historia te dejó con la piel erizada, si te hizo cuestionar cosas que nunca antes habías cuestionado, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué parte fue la que más te impactó. La audacia del plan, la violación de la neutralidad médica, la profundidad de la penetración del Mossad en territorio enemigo. Quiero leer tu opinión. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales que suenan a ficción, historias de operaciones encubiertas que cambiaron el curso de la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque esto apenas está empezando. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, en el mundo de la inteligencia, nada es lo que parece, ni siquiera una ambulancia.